llevo una barra y de aquí saco C1, C2. Pensemos que ahí, en la barra, en vez de tener un motor, tengo dos cargas conectadas, C1 y C2. Pensemos que la carga C1 es de 1250 kilowatts, factor de potencia 0,91 inductivo. Y que la segunda carga es de 1050 kVA o kilowatt, ya pongámosle kVA, factor de potencia 0,98 capacidad. Incorporemos una variante para que vean que básicamente la estrategia básica de Gregorio. ¿Todos firmaron la hoja? ¿Todos firmaron? ¿Todos hicieron el tip? ¿No? ¿Ah? Póngale ahí, por favor. Entonces, nos dicen lo mismo. Nos dicen, en este escenario, cuál es el factor de potencia del empalme y las corrientes en las cargas. Entonces, vamos. 1. Flujos de potencia. Entonces vamos a hablar de la carga C1. Carga C1. ¿Qué nos dan en la carga? Nos dicen, nos dan el P y el factor de potencia. Por tanto, el S de la carga C1 será igual a 1250 con ángulo dividido por 0,91. Y el ángulo, coseno a la menos 1 de 0,91. ¿Cuál es el ángulo de la potencia? Aquí, ¿qué ángulo debe llevar? ¿Positivo o negativo? Positivo o negativo. Fíjense, corriente, circuito inductivo. La corriente entonces retrasa en negativa el ángulo de la corriente. Y el ángulo de la potencia tiene el sentido opuesto. ¿Sí? Como es inductivo, la corriente tiene un ángulo negativo, por tanto aquí el ángulo es positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. ¿Cuánto me da esto entonces? 24. ¿Ah? ¿Cuánto me daría el 1250 partido por 0,91? 1373. 1373, 626 con ángulo de 24,49. ¿ah? 24, 49, algo más. Trajemos con 3 decimales. 46 o 4. 49, 46. 46 lo redondeamos a 5. Ahí está. Grados. Y estos son kVA. Y por tanto, ahí tengo la forma polar. Lo pongo también en la forma rectangular. ¿Cómo pasamos? ¿Cuánto daría esto? Esto sería 1250 kilowatt más J. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto vale la reactiva? 569. 569, 524. 524 kVA. Y ahí hemos planteado, fíjense, a partir de la información de la carga, hemos descrito la forma polar y la forma rectangular. ¿Dudas respecto de esto, por favor? ¿Dudas? Ya. Vámonos ahora a la carga C2. ¿Qué nos dicen en la carga C2 ahora? Nos dicen, la potencia aparente, SC2, es 1050. Fíjense que nos dan directamente la potencia en kVA. ¿Sí? Ahora, el ángulo. ¿Cuál será el ángulo?
coseno a la menos 1 de 0,98. ¿Cuál es el ángulo de la potencia? Fíjense, capacitivo significa que el ángulo es positivo, la corriente del ángulo. Si el ángulo es positivo en la corriente, ¿cómo será el ángulo en la potencia? Negativo. Y por tanto, estos son kVA. ¿Y cuánto me da entonces la potencia? Será 1050 con ángulo de menos. ¿Cuánto da el coseno de la menos 1 de 0,98? 11.47. 11. 11,47. 4. 8. ¿Ah? 8. 8. kVA. Ahí tengo la forma polar. Lo paso a la rectangular. Y eso me da que la carga SC2 será igual. Si pasamos la forma rectangular, ¿cuánto sería eso? ¿1028? 1028,993 993. kilowatts menos J 208. 977. 977 kVA. ¿Están de acuerdo, no? ¿Le damos? Ahí me da 1029,00. A ver, hagamos 1050 por el coseno de 11.478. Así que hay un error ahí. Me da 1029,00. ¿Ah? 1029,00. Ya, entonces, ¿está la- Pero la diferencia no es ¿alguien más le da esta o no? ¿O 1000? ¿Cuánto? Póngame entonces. 1029. 1029. Será 1029,0. 00. ¿Sí? El 208,941. 941. 941. ¿Sí? Ahí tengo la potencia. ¿Está de acuerdo? Ahora, de acuerdo a esto, ¿cuál será la potencia ahora? Tenemos la carga. Tenemos la potencia ahora del empalme. ¿Cuál será la potencia del empalme? La potencia del empalme. ¿Qué potencia debe entregar el empalme? La que pide la carga 1 y la que pide la carga 2. ¿Sí? Menos J el Q del banco. Porque el banco, ¿cierto? Lo que está haciendo es entregar. De acuerdo a esto, la potencia del empalme será la carga 1. 1250 más J 569,524. Voy a hacerlo por separado. 1250 kilowatts más J 569,524 kVAR más 1029 kilowatts menos J 208,941 kVAR menos J 600. Fíjense que aquí puse 600 derechamente porque el banco tiene una tensión que coincide con la tensión del área. ¿Sí? Y por tanto, esto me da, por favor, ¿cuánto me daría esto? Aquí sumo las partes reales y sumo el resto de las partes imaginarias. ¿Cuánto me da la suma de 1250 y 1029? 2000. 279. ¿Ah?
2279. 2269 kilowatt 79. 71. Y acá sería la suma, o sea, esto menos esto y menos esto. ¿Cuánto me daría? Más o menos, J. $500, 800, me da 300 negativos. Menos 239. 239.417 .417. kVA. Esto está en la forma rectangular, lo paso a la forma polar. ¿Y eso me da, por favor? ¿Cuánto me daría? 2291,54. 2000 291,54,1. 54.1 con ángulo de Menos 5,997. 5,99 grados. Y estos son kVA. ¿Qué significa que el ángulo sea negativo? De la potencia, que el ángulo de la corriente es positivo. Claro. Si el ángulo de la corriente es positivo, adelante. Es indicativo. Por tanto, es capacitivo. Sí, se Perdón, entiende. capacitivo. Sí. Por tanto, ¿cuál es el factor de potencia? Capacitivo. Será coseno de 5,997. Y esto me da, por favor, 099. 0,99. ¿Algún decimal más? 4. 4. Ya. Por favor. Si ustedes ponen factor de potencia 0,994, yo me veo la obligación de ponerle una X. No. Porque el factor de potencia siempre lleva apellido. ¿Está bueno? Porque esto puede ser inductivo o capacitivo. ¿Me explico? No. Por tanto, si ustedes quieren hacerme la pega fácil, pongan el puro número. ¿Está bueno? Siempre el factor de potencia lleva un apellido. ¿Cuál es el apellido acá? Capacidad. Siempre. Factor de potencia o es inductivo o capacitivo, pero no es a secas. El único valor que es a secas es el 1. Claro, porque no es ni uno ni otro. Ahora, ¿en qué escenario el factor de potencia da mayor que 1? ¿En qué condición de red daría mayor que 1 el factor de potencia? ¿Ah? ¿En qué condición de red? Esto es da 1,2 por ejemplo. Carga lineal. ¿Ah? Bueno, ¿Cuánto es capacitivo? no es capacitivo. Claro. Entonces aquí, por favor, ¿qué cosa es el factor de potencia? P partido por S. ¿Sí? Y esto es P dividido por P cuadrado más Q cuadrado. ¿Sí? Raíz. Por tanto, para que este factor me dé mayor que 1, lo que está abajo tendría que ser menor que lo que está arriba. ¿Y esto puede ser menor que lo que está arriba? Nunca. Por tanto, cuando uno siempre le pregunta, oye, ¿en qué caso? Pues si lo preguntas, porque tiene que haber un caso. ¿Estamos? Entonces aquí, ¿cuándo el factor de potencia es mayor que 1? Nunca. ¿Estamos? Así, nunca. ¿Cuándo es negativo? Nunca. Tampoco. Porque esto siempre va positivo. Ahora, lo que pasa es que algunos instrumentos, en vez de poner el texto del apellido, ponen signo negativo, pero el signo negativo en el instrumento se interpreta como capacitivo. ¿Sí? Pero es porque el instrumento no tiene la posibilidad de poner un carácter alfanumérico. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, esas preguntas son gloriosas. Ya, ahora bien, tenemos esto. Entonces, la pregunta que vendría después. 2. Calcular el factor de potencia, calcular el banco de condensadores para que el factor de potencia sea 0,98 inductivo. Calcular el banco de condensadores para que el factor de potencia sea 0,98 inductivo.
que existir el ¿Qué tendría, ¿Cuál sería la respuesta? 569 menos los 208. Fíjense, voy a redactar. 2. Cálculo del condensador o del nuevo condensador. Del nuevo condensador para lograr un factor de potencia de 0,98 inductivo. Entonces, para que sea 0,98 inductivo, ¿cómo debe ser el Q? Tiene que estar entregado por la fuente. Y ahora, ¿qué está pasando con el Q? O hagámoslo aquí, llegamos al diagrama. Vamos a hacer el diagrama. Está recibiendo la fuente. Fíjense, ¿qué es lo que está pasando en este problema? Tengo el CEN, acá, o la empresa eléctrica, aquí tengo dos cargas, carga C1, carga C2, voy a anotar con azul el P, la carga C1 es C1, aquí está. 1250 y la carga C2 1029 el Q es de la carga C1 va hacia allá 569,524 en la carga C2. ¿Para dónde va el Q? No va, se está devolviendo y por tanto el Q se está devolviendo ahí y se devuelve. ¿Cuánto es? 208,941. ¿Sí? Por tanto, ¿cuánta potencia activa viene por aquí? La suma de las dos. ¿Cuánto me da la suma? Me da 2.279. 79, coma a 0. ¿Y cuánto vale el Q que entra acá a las dos cargas? La resta de 569 menos. Y esto está aquí, ¿cierto? Ah, no lo hicimos. No lo hicimos. ¿Cuánto me da la resta, por favor? De estos dos. Fíjense que la resta, este número es más grande que este. Por tanto, la resta va para allá. Y sería. Profesor, en la suma hay un error, son 2.289. 2.200. Esta aquí está. 1.260, ¿no? Es la suma de 1.250 y 1.029. Hay un error entonces ahí. No, está bien. No, arriba. Es que arriba aparece El 16. que arriba está errado, arriba. En el Carga izquierdo. 1, pero es que diagrama. Ahí aparece Ahí 60. este, Sí. Es que donde borró, 1.250. Sí. 1.250. Sí, ahí. no sé si estaba bien, es que donde borró no se notaba bien. Bueno, 1.250. Ahí. ahí sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuánto me da la diferencia entre estos dos, por favor? 360.58. 360,58. Eso es lo que tenemos. Después está el banco, Hay que calcular. de 600. ¿Sí? Entonces, fíjense. Estas dos cargas piden entre 60. Este banco entrega 600. Por tanto, como aquí se pide menos, hay una diferencia que se devuelve. ¿Sí? Y por tanto tengo acá 2.279 y tengo un reactivo acá 600. hacia adentro 900. de, 6 más 300. aquí lo decimos, 239,417. ¿Sí? 89,4. ¿Me explico, no? Sí. Eso es lo que tenemos. Esa es la situación de la red. Y ahora nos dicen cambiar el banco, poner otro banco para que el factor de potencia sea 0,98 inductivo.
O sea, me están pidiendo que instale un nuevo banco para que la potencia reactiva vaya para allá. ¿Y de qué valor? Tiene que ser de la renta. ¿Se dan cuenta? Por tanto, aquí, hagamos el cambio. Dice 0,96, la potencia activa es 2279 kilowatts. Y el factor de potencia de diseño que me están pidiendo, 0,98 inductivo. ¿Sí? Eso es lo que me están planteando. Por tanto, de aquí, ¿cuánto vale el S de diseño? Será 2279 dividido por 0,98 con ángulo de inductivo. La corriente es negativa. Por tanto, el ángulo de la potencia es opuesto, es positivo. Más coseno a la menos 1 de 0,98. ¿Sí? Y esto me da, por favor, si me hacen el cálculo. 2325,51 con ángulo de 11,47. más 11,47 kVA. Tengo la forma polar, lo paso a la rectangular. La potencia de diseño será igual a, si va a hacer el cálculo, bueno, sería 2279 kilowatts más J. Y eso me da cuánto me daría de polar a rectangular. Vayan haciendo los cálculos. Es importante que vayan soltando las falanges. Está bueno. Y usen calculadora. Usted no puede usar la prueba de un celular. Está bueno. Sí, ¿cuánto da eso? Lo que pasa es que es fácil verlo, pero meterle mano, distintos como quitar. ¿Cuánto daría? 462. ¿Cuánto? 462,757. 757 kVA. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Por tanto, fíjense, ¿qué es lo que me están pidiendo ahora? Hagámoslo esto esquemáticamente. Me están pidiendo lo siguiente. Tengo la empresa eléctrica, tengo la carga C1, tengo la carga C2. La carga C1 no cambia, 1250, 1029. Después tengo 569, la flecha. Ahí, 569,524. Tengo la otra flecha, la flecha del otro lado. Hacia acá, 208,941. Y aquí tengo la potencia reactiva total, 360,58. Y tengo la potencia activa total, 2279. Ahí. Y después me están pidiendo que en el empalme la potencia que entrega sea 2279 y la potencia reactiva ahora me están pidiendo tiene que entregar. Que son 462,757. Y me están pidiendo el nuevo banco. Por tanto, en el caso del nuevo banco, ¿qué hago yo? Suma de potencia en el punto. Y por tanto, entran 462, salen 360. Por tanto, ¿qué tiene que hacer el banco? ¿Qué debería hacer? Fíjense, vienen 462.
y quiero acá 360. Por tanto, ¿cómo debería ser la potencia reactiva del banco? Tengo colocado una bobina. ¿No? Tiene que ser más. ¿Se dan cuenta que aquí, lo que normal, vamos al ejemplo que estábamos viendo acá. Normalmente el banco complementa esto. Tiene que subir. Fíjense que aquí el banco me da negativo. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Se ve ese tema? ¿No? Si yo hago suma de potencia aquí en el nudo, si yo supongo que el banco va a entregar. Por tanto, este es el Q del banco. Sumo. Todo lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué entra acá? 462,757 más Q del banco tiene que ser 360,58. ¿Sí? Lo que entra y lo que sale tiene que ser igual. Por tanto, ¿cuál será el Q del banco acá? Si lo despejo, menos, pongámosle, 360,58 menos 462,577. ¿Y eso me da, por favor, cuánto daría? ¿Ah? Menos 102. menos 102, coma 177. 77. 177. 177. Un banco puede consumir reactivo y no entregarlo. No se puede. Esto no existe, no existe. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? ¿Cierto? Por tanto, cálculo, bueno, esto lo hice, pero esto tengo que hecho activo. Cálculo, aquí ¿qué tengo que decir yo? No existe banco para esta condición. Cuando el factor de potencia es capacitivo, en el punto de empalme, no existe un banco que sea capaz de pasar ese factor de potencia inductivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre el factor de potencia, desafortunadamente en estos casos, necesita un análisis. Y este análisis que yo necesito que ustedes, bueno, ahora lo estamos haciendo con detalle, pero después ustedes lo van a hacer mentalmente. O sea, ustedes me van a decir, profe, pero ¿para qué está haciendo este diagrama si se ve al tiro? Pero para ayudarnos hacemos estos diagramas. Por tanto, el tema, y de nuevo, cuando uno pide algo, no necesariamente hay una solución. Oye, si el profe lo pide es porque tiene que haber un banco. ¿Está bueno? ¿Me explico? Profe, ¿y qué hacemos en ese caso cuando es positivo? Nada. No podemos mejorar. Ahora aquí, ¿cuál es el tema? El tema de fondo acá, fíjate, me dio 0,99 capacitivo. La norma dice, en este caso, 0,96 capacitivo y 0,93 inductivo. Ese es el rango. ¿Estamos dentro del rango? Sí. Fíjense, 0,96. Ese es el tope. Por tanto, estamos aquí en el 1 para allá, 0,99 inductivo, 0,98 inductivo, hasta llegar al 0,93 inductivo. ¿Y el capacitivo? 0,99 capacitivo, 0,98 capacitivo, 0,97 capacitivo, 0,96 capacitivo. Ese es el rango, esa es la ventana. Entonces, ¿dónde está el factor de potencia para esta red? ¿Dónde está? 0,99. Está aquí. Aquí está el factor de potencia. Está en el rango. Este es el tope, los extremos. Fíjense que el valor está en el extremo. Por tanto, este factor de potencia cumple normas. ¿Me explico? Sí. Cumple. Ahora, si hubiese dado 0,93 capacitivos, Pero vamos a meter más carga. ahí salgo fuera. Más carga inductiva. Está bueno. Por tanto, aquí el tema es que no es necesario hacer ninguna intervención porque estamos dentro de los rangos que se establecen para efectos de la instalación en media tensión. ¿Sí? ¿Se entiende, por favor? Entonces acá, bueno, aquí podríamos haber hecho este cálculo y haber llegado a esta conclusión, digo. Pero el tema es, si el factor de potencia ya es capacitivo en el punto de empalme, no hay posibilidad alguna de que se pueda revertir a cero a un factor de potencia inductivo. No hay forma. ¿Sí?
Pero aquí lo hicimos demostrando. Acuérdense que en la prueba hay preguntas, hay la parte conceptual. Por tanto, es importante de que este tema conceptual también lo vayan meditando y lo vayan reflexionando. Ahora, aquí tenemos otro ejercicio donde, bueno, podríamos seguir con los cálculos, pero lo importante aquí, si ustedes se dan cuenta, es principalmente la temática de ir reforzando los conceptos de flujos de potencia. ¿Qué hemos hecho acá? Únicamente hemos hecho el uso de la definición de la potencia compleja en la forma polar y en la forma rectangular. Y con eso nos manejamos. O sea, aquí, en rigor, todavía no hay ningún desarrollo numérico complejo. Pero esto hay que soltarlo, hay que irlo internalizando para poder, ¿cierto?, ya entender lo que son los conceptos de flujos de potencia. Esto es el ABC de todo lo que viene acá. ¿Dudas, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, hemos elaborado. ¿Qué podríamos tener? ¿Cómo podemos La duda, ¿qué Ah. pasa si es baja del 0,96 capacitivo? ¿Cómo lo Si lo bajo. Claro, ahí definitivamente lo que está indicando eso es que hay un mal diseño, ¿cierto?, de la instalación. En términos, digamos, de las cargas que estoy conectando. O sea, aquí, de hecho las cargas normalmente. Fíjate, ¿por qué es capacitiva esta carga? ¿Por qué es capacitiva? No es, la situación normal de los equipos en una planta industrial es que sean inductivos. La única forma de que se logre este capacitivo es que aquí adentro hay condensador. Por tanto, lo que está indicando esto es que el viejo que instaló o que concibió esta red le metió muchos condensadores. Entonces aquí, la única solución, ¿cuál sería? Entrar a picar aquí adentro esta carga C2 para evitar esta condición. ¿Sí? ¿Se entiende? Por tanto, cuando yo tengo un factor de potencia en el punto de empalme extremadamente capacitivo, significa que dentro de la instalación estoy inyectando más reactivos de los que se necesitan. ¿Sí? No sé si me explico bien. ¿Sí? Ahora, buena pregunta. ¿Cuál sería el plan de solución al problema de esto? ¿Ah? Vamos que chico, claro. Ese es el tema. Pero aquí lo que vemos, fíjense que aquí El banco está puesto de 600, podría ser menor. claro, pero fíjate que, por un lado, si aquí, fíjate, aquí estamos haciendo el cálculo sin banco. Si no hubiera banco, aún así estamos en presencia de un problema. Entonces, el tema aquí, del punto de vista ahora, por ejemplo, si no hay banco, pensemos que no haya banco. En esta condición, sin banco, sin condensador, fíjate que aquí tengo, de por medio, analicemos. Veamos. Entonces, consideremos la red análisis de la red sin condensador. Si no hay condensador, fíjate, la zona de la carga ha cambiado, no cambia. Por tanto, tenemos lo siguiente: tenemos el punto de empalme, tenemos las dos cargas C1, la carga C2. Aquí voy a poner solamente la variable resultante, y por tanto aquí lo que tengo es una potencia total que vale 22,79 y una potencia reactiva total que va hacia adentro de 360,58. Ahí tengo. Ahora, fíjense, ¿cuál es la potencia entonces que entrega el empalme? La potencia que entrega el empalme es la potencia que se pide, y la potencia reactiva que entrega el empalme es la que pide la red. Por tanto, en la condición sin banco, lo que estamos diciendo acá es que sin condensador,
la potencia del empalme será 2279 kilowatts más J 360,58 kVA. Si lo pasamos a de la forma rectangular a la polar, ¿cuánto me daría? Ahí habría que analizar si es que estamos dentro de la norma. Eso es lo que ver. ¿Cuánto me da eso? 360. Si lo pasamos de rectangular a polar. 2307,34. 2307,34,8 con ángulo de 8,99. más 8,89 07. 1. 8,99. Perdón, 8,99. 8,99 así, ¿sí? Y por tanto, el factor de potencia en el empalme será coseno de 8,991 y esto me da, por favor, 0,98. 0, 0,987. 98,7. ¿Puede ir solo esto? No, tiene que ir con apellido. Sí. Por tanto, la red, así como está tal cual, al análisis esto sin banco, está dentro del norma, está por arriba de 0,93. No necesitamos esto incorporar banco. Ahora, el tema acá es cuando yo estando con el banco, ¿cierto? Tenemos un problema, ¿cierto?, de exigirle algo que no puede la red entregar. La carga no está compensando bien. Ahora aquí tenemos en consecuencia, si ustedes se dan cuenta, tenemos variantes, pero siempre se sustentan en lo mismo. Dibujar el diagrama, internalizar el diagrama y a partir de esto hacer el análisis. Ahora nosotros, en el caso de media tensión, insisto, tenemos que como referencia esto para poder en cierta medida emitir un juicio técnico respecto del factor de potencia. Ahora, bueno, hay otros casos gloriosos, pero lo vamos a dejar ahí en stand-by, si no, a esto le podemos sacar mucho jugo. Esto da para mucho disfrute de esto. Ya, vamos ahora a lo otro. Me he tomado la libertad de preparar con todo cariño, no sé si lo pueden distribuir por ahí, por favor, distribúyenlo. Ahí, hacia atrás, por favor. Entonces ahora nos queda el caso 2 y el caso 3. El caso 2 y el 3, que están en el apunte. Falta, ¿no? Faltó. Falta, ¿no? Ahí, para atrás, por favor. Entonces aquí he hecho con mucho cariño el desarrollo, ¿cierto?, de el caso 2. ¿Faltó, no? Falta todavía. ¿Faltó? Sí, ahí está. Comparta. Falta que se quede con uno nomás. No es que sea todo. Más estudia. Mira, tienes un compañero aquí. Entonces, vamos a subir la complejidad de la análisis. Vamos a ver acá. Vamos a subir la complejidad. Porque ahora vamos a empezar a trabajar con el análisis de cálculo en por unidad. Y en el cálculo en por unidad, recordemos, hay una condición de base que debemos siempre respetar. Y es que la de los trafos tiene que ser siempre 1. Esa es la única condición. De la en por unidad tiene que ser 1. De los trafos. ¿Sí? Para que, acuérdense, para que sea posible trabajar en por unidad. Profesor, Dígame. se ve una matriz de admitancia más o menos interesante. ¿Ah? Aquí se ve una matriz de admitancia. Sí, vaya vamos. Esa, cuando en términos de prueba o ejercicio, ¿se puede ayudar con la calculadora o se hace
¿Cómo calculamos? ¿Se puede ¿A qué se refiere un calculador? Me refiero a una calculadora más avanzada, digamos, que pueda resolver la matriz. Que se pueda resolver. Yo unas calculadoras que uno mete los datos y te los resultados. Ah, ¿de la matriz? Sí. Ah, sí. Claro, la matriz, me refiero a la matriz. Sí, pero cuidado que los datos tienen que ser en base a los criterios que hemos comentado. Ah, claro, ¿Sí? sí, está bien. No, si usted lo calcula bien, genial. Mientras no traiga un notebook por un programa, no hay problema. Digo. ¿Está bueno? Ahora, si usted va a hacer un pequeño programa en su calculadora para que le sirva para calcular el YEBU, genial, digo. Pero la calcula. Ahora la calcula. Por la característica de la matriz y el YEBU, como hay un algoritmo de por medio, no es tan directo. Pero, ahora, si usted quiere hacerlo a mano, lo hace a mano, digo. Pero el tema de trabajar con polares a mano no es siempre muy grato. Yo lamentablemente tuve que, cuando estudié, no tenía calculador. Que trajeron los polares rectangulares, no había en esos tiempos. Entonces había que hacerlo a mano. Había que hacerlo. Pero ahora ustedes pueden usar los recursos dentro de la medida de lo razonable, digo. Está bueno. Ya, entonces fíjense. Vamos a analizar el caso número 1. Me voy a tomar la libertad de dibujar el circuito porque aquí la clave del éxito está en identificar correctamente las regiones eléctricas. Entonces miren, tengo un generador, después tengo la barra 1. Profe, ¿las regiones es zona igual o no? Para allá. Déjenme dibujarlo. Tengo el trafo, tengo la barra 2, después tengo la barra 3, barra 1, barra 2, barra 3, después tengo un trafo primario, secundario a la barra 4, y después tengo acá el devanado terciario que va a la barra 5. Entonces, el trafo es, aquí lo voy a poner, 75 MVA, 13,8 a 154 kV, la Z 8,5 en porcentaje, X partido por R igual 8, el generador me dicen que es de 62 MVA, 15 kV, Z del generador 12%, X partido por R igual 10. La línea, aquí tengo una línea de transmisión, me dicen que la Z es 10 más J, 150 ohm. En la barra 2 hay una demanda de energía, hay una carga, y esta carga tiene una demanda de 10 megawatts, 0,976 inductivo. En la barra 4 tengo otra carga que voy a llamar que es C2 de 27 megawatts, 0,981 inductivo, y en la barra 5 tengo otra carga que es carga C3, carga C1, carga C2 y carga C3. Ahí tenemos. ¿Sí? Esa es la topología de la. Entonces, aquí tenemos que primero enfrentar cómo modelamos los elementos, cómo los representamos. Y la representación va a depender de lo que nos piden. Nos están pidiendo formar el YEBUS. Cuando hay que formar el YEBUS, para la formación del YEBUS, no participan las cargas conectadas.
Por tanto, si yo quiero evaluar solamente el YBUS, aunque hayan cargas, no participan porque el YBUS está asociado solamente a las impedancias de máquinas, trafos y líneas. Por tanto, cuando se trata de evaluar el YBUS, solamente me interesan las máquinas que estén conectadas. Aquí está el caso del generador, los trafos de 2 enrollados y 3 enrollados y las líneas. Porque el YBUS representa la impedancia de interconexión entre nudos. No cuantifica el tema de las cargas conectadas. ¿Sí? Por tanto, esta carga, aunque está, no la considero. Esta carga C3, no la considero. Y esta carga C1, no la considero. Para el propósito del YBUS. Si quiero evaluar flujo de potencia, ahí sí la debo considerar. Por tanto, aquí el tema es que la estrategia de abordar el cálculo va a depender de lo que me pide. Ahora bien, ¿qué otra cosa es importante de la inspección visual? El YBUS será una matriz cuadrada y aquí esta es una matriz cuadrada que la dimensión depende de las barras que tenga el sistema. ¿Cuántas barras tiene el sistema? 1, 2, 3, 4, 5. Por tanto, el YBUS es de 5 por 5. Y es una matriz, además, cuadrada de 5 por 5 y simétrica. Yo podría formar la mitad de la matriz y después, como si fuera un espejo, lo replico. ¿Sí? Ahora bien, en ese contexto tenemos entonces los pasos a seguir. Y estos pasos, por favor, se aplican a todo. Paso número 1, valores base. Paso número 2, cálculo en por unidad. Paso número 3, diagrama de impedancia. Siempre es lo mismo. Esos 3 pasos son siempre los mismos. El paso 4, análisis. Análisis según estudio. Estudio. En la iglesia de Parkinson. Estudio. ¿Sí? Por tanto, esa es la estrategia. Ahora, el primer paso en consecuencia es trabajar con el cálculo en por unidad. Ahora aquí, por favor, para el cálculo en por unidad, voy a hacer el paso 1. 1, cálculo en por unidad. Tenemos que aquí definir el 1,1, identificar las zonas. ¿Qué significa la zona? Aquella región eléctrica que presenta el mismo nivel de voltaje. Por tanto, fíjense, si el generador entrega 15, ¿dónde aparecen los 15? En los terminales del generador, en la barra 1, ¿hasta dónde? Hasta el primario del transformador. ¿Sí? Por tanto, ahí tengo La primera zona. una zona. ¿Me explico? Zona, región eléctrica donde el voltaje es el mismo. Ahora, fíjense en esta región. El trafo entrega 154. ¿Dónde yo percibiría los 154? ¿En la barra 2? ¿En la línea? ¿En la barra 3? ¿Hasta dónde? Hasta que llegue al primario este transformador. Por tanto, aquí tengo la zona 2. Después, fíjense, aquí me faltó poner las tensiones. El trafo es de
154, este transformador es 154, 66, 23, primario, secundario, terciario. Ya. En el secundario, ¿qué tensión tengo? 66. ¿Sí? ¿Dónde voy a tener 66? En la barra 4 y en la carga. Aunque para este cálculo en particular, la carga no participa. ¿Sí? ¿Se entiende? Por tanto, aquí tengo la zona 13. En el terciario, ¿qué tensión tengo? 23. Y por tanto, ¿dónde hay 23? En la barra 5 y en la carga. Por tanto, aquí tengo la zona 4. Por tanto, ¿cuántas regiones hay eléctricas en esta instalación? 4. Por tanto, habrá 4 tensiones base. La cantidad de zonas identifica el número de regiones y por tanto define el número de voltajes base. Ahora, hemos identificado las regiones. Tenemos que ahora en cada región definir el voltaje base de la zona 1, voltaje base de la zona 2, voltaje base de la zona 3, voltaje base de la zona 4. Para elegir los voltajes base, ¿cuál es la regla de oro? Que el A del trafo tiene que ser 1. Y por tanto, ¿qué nos dice el problema? Nos dice, fíjense, nos dice, considere, para el cálculo en por unidad, considere que la potencia base es 100 MVA. ¿Y qué nos dice el voltaje base? Voltaje base en el generador. ¿El generador en qué zona está? En la zona 1. Por tanto nos dicen, voltaje base en la zona 1, 15 kV. Ya nos dan un voltaje base. Si no nos dieran, yo les dije, si no nos dan los voltajes base, elegir voltaje nominal del punto de empalme o del punto de se entrega energía. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a esto, si el voltaje base aquí es 15 kV, ¿cuál será el voltaje base en la zona 2? El voltaje base en la zona 2 debe cumplir con la relación de los voltajes de placa del trafo. Por tanto, yo digo, voltaje primario del trafo es a voltaje secundario del trafo como voltaje primario base es a voltaje secundario base. Para que la por unidad sea 1. Por tanto, reemplacemos esto. ¿Cuál es el voltaje primario del trafo de la placa? 13,8 es a 154. ¿Cuál es el voltaje de placa del lado primario? En el primario está en 15. 15 es a X. Y por tanto, de aquí, ¿cuánto vale el voltaje base? En la zona 2 será 154 por 15 dividido por 13,8. ¿Y eso me da, por favor, señor fiscal? 167,39 kV. Por tanto, hemos elegido el voltaje base en la zona 2 de 167,39 kV. Tengo la duda. ¿Será ese? Veámoslo. ¿Cuál es la real del trafo T1? Voltaje primario de placa dividido por el voltaje secundario de placa. Divido el A real por el A base. ¿Cuál es el A base? ¿Cuál es el voltaje primario base? 15. ¿Cuál es el voltaje secundario base?
167. ¿Cuánto tiene que darme esto? Tiene que darme. ¿Me da uno? Cierra el canto. Me da uno. Me da clavado el uno. Y por tanto estamos bien. Si el A vale 1, eso significa que este transformador, con todo lo complejo que es, lo puedo representar a través de una impedancia así. Que da igual en qué lado esté parado, porque si el A es 1 por unidad, que vea del lado primario la impedancia o lo vea del secundario, siempre voy a ver RS X o Z primario más Z secundario. ¿Sí? ¿Dudas respecto de esto, por favor? ¿Dudas de esto? ¿Dudas? Ya, vámonos ahora a la zona 3. En la zona 3, fíjense, primero voltaje, aplico lo mismo, voltaje de entrada, voltaje de salida. ¿Cuál es en el transformador la entrada? Es el primario. El primario está en 154. Secundario está en 66. Estos son los voltajes de placa del tráfico. ¿Cuál es el voltaje base en el primario? Lo calculamos recién. 167,39 SAR. Con esta regla 3 simple lo que estamos haciendo es el equivalente a este cociente. Y por tanto, ¿cuánto vale el X? Será 66 por 167,39 dividido por 154. ¿Y eso me da, por favor, cuánto me dice? 71,73 kilos. Y por tanto, ¿cuál es el voltaje base en la zona 3? 71,73 kV. ¿Qué logro con ese voltaje base? Que el A por unidad entre el primario y el secundario de este transformador sea. Después, para el caso del primario terciario, ¿cuál es el voltaje de placa del primario? 154. ¿Cuál es el voltaje de placa del terciario? 23. Después, ¿cuál es el voltaje base en el primario? 167,39. Y lo que no sé es cuál es el voltaje base en el terciario. Y por tanto la X será 23 por 167,39 dividido por 154. ¿Y eso me da, por favor? ¿Cuánto me daría eso? ¿Cuánto le hace acá? 25. Ah, 25. Y por tanto el voltaje base en la zona 4, 25 kV. Con esto ya tenemos la mitad del problema. Porque lo que viene después es un cálculo sin reflexión. Es irreflexivo. Yo lo aplico sistemáticamente. Pero la clave está, por favor, en esto. Aquí es donde existe una alta probabilidad de que ustedes cometan algún error. Y por tanto, la clave, insisto, primero, identificar las zonas donde el voltaje es común, da igual cuál, pero que sea el mismo. Y después, identificar las regiones, a cada región le asigno un voltaje base. Y luego me voy al enunciado. ¿Dónde me están pidiendo usar el voltaje base? Aquí me están diciendo usar voltaje base 15 kV en esta zona. Ahora, ¿por qué se usó 15 kV? Porque el voltaje nominal del generador es 15. Pero por favor, esto es completamente arbitrario. Alguien me puede haber dicho, use voltaje base en el generador 12 kV. Y con 12 hago el cambio. Por tanto, aquí, insisto, tenemos una estrategia de cálculo en por unidad que es completamente abierta. Ahora, que sí, uno dice 12, pero 12 no está en ninguna parte. Entonces uno trata de hacerlo coincidir con el voltaje de placa. ¿Dudas respecto de esto? ¿Hay alguna duda? No sé si lo habrá explicado, pero
ese voltaje base del generador siempre lo va a dar, siempre va a estar. ¿O Claro, no? normalmente yo se lo entrego para que todos los resultados sean lo mismo. A no ser que yo le entregue problemas distintos a cada uno, ¿cierto? Si es que vengo motivado, y le entrego a cada uno problemas distintos. Y tendría que hacer 25 pautas. Pero realmente a mí me gusta hacer pautas. Entonces, el tema es, claro, yo normalmente si hablamos de regularizar los cálculos y que la pauta sea solamente una, yo a todos les doy un voltaje base. Porque si le doy a elegir a ustedes, cada uno va a elegir un voltaje base que más le acomode. Y puede que eventualmente, ¿cierto?, tenga que hacer más de una pauta. ¿Se entiende? Entonces aquí yo se los doy para orientarlo. Ahora, en el caso práctico del día de mañana, si ustedes tienen que aplicar este método, entonces ustedes debiesen elegir voltaje base en el punto de entrega del suministro igual al voltaje nominal de ese punto. ¿Sí? Que en el ejemplo 3 vamos a comentar. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos, de acuerdo a esto, los voltajes base definidos. Entonces, hacemos en el cálculo por unidad una tabla. Ponemos el voltaje base aquí, la corriente base aquí, la impedancia base. Y ponemos zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Y por tanto, nos hacemos una pequeña tabla. Básicamente para que sea más fácil poder desarrollar nuestros cálculos y no nos vayamos a equivocar en algo que yo les voy a decir en un ratito más, que es casi algo frecuente. Entonces, en la zona 1, el voltaje base vale 15. En la zona 2 vale 167,39. En la zona 3 vale 71,73 y en la zona 4 vale 25. ¿Qué unidades cambian? Tenemos los voltajes base. La corriente base, recordemos, la corriente base se calcula como la potencia base dividido por la raíz de 3 veces el voltaje base. Y aquí, por favor, fíjense, la potencia en este caso está en MVA y el voltaje está en kilovolt. Por tanto, si yo me olvido de las unidades y trabajo solamente con las magnitudes, el resultado debo multiplicarlo por 1000. Porque aquí tengo 10 elevado a 6, aquí tengo 10 elevado a 3, y por tanto me queda 10 elevado a... Por tanto, el resultado que obtenga de usar solamente las magnitudes, debo multiplicarlo por 1000, para que me den amperio. ¿Sí? Y por tanto, ¿cómo calculo la corriente base en la zona 1? Será 100 dividido por 15 dividido por raíz de 3. Y ese resultado lo multiplico por 1000. ¿Sí? ¿Se entiende? Y eso me da, por favor, si me hacen el cálculo. Ah, Acá en el diagrama sale 3849. 6.000, 3000. 3.000, 849. 849,002. 002. ¿Y estos son? Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo en la zona 2? Lo mismo. 100 dividido por 167,39 y dividido por raíz de 3. Y el resultado lo multiplico por 1000. ¿Sí? Y eso daría... 344,91. ¿Cuánto? 344,91, pero el No. de la izquierda está mal. No, aquí estamos. Ahí 3.849. Ahí, 3.849,002. 002. Ahí está. Y acá sería 344,911. 344,911. Después, fíjense que la tensión sube, la corriente baja, proporcionalmente. ¿Y cuánto sería aquí en este caso? En la barra 3, en la zona 3. 804. 204. 800. Discúlpeme, pero estoy completamente solo. 804. ¿Cómo? 89. Y en la última barra, en la última zona,
69. 79. 2000. Profe, en En el otro estaba la zona 3. ¿Tabaste? 79. 804, 791. 791. Ya, ahí. Y en la última zona, 2309. 309. 2309, 401. 40. O 400. ¿Sí? Ahora, la Z base, ¿cómo la calculamos? Fíjense, la Z base es el voltaje base al cuadrado partido por la S base. Notemos por favor aquí, miren, el voltaje está en kilovolt. Al cuadrado me da megavolt. Dividido por los MVA, los megas se van Claro. con los kilos al cuadrado. Y por tanto el valor será tomar la magnitud del voltaje, elevarla al cuadrado y dividir por la S base, directamente. No hay que hacer ninguna corrección por las unidades. Y por tanto aquí será 15 al cuadrado dividido por 100. ¿Sí? Directamente. ¿Cuánto sería? 2,25. 25. ¿Así? Sí. Y acá en la zona 2, 280,198. 280, 198. 198. Y en la zona 3, 51,465. 51,465. Y en la zona 4, 6,25. 6,25. Todo en ohm. Profesor, Ahora. ¿Sí? para ¿Duda? calcular el voltaje base fue lo que hicimos ayer. ¿Ah? Para calcular el voltaje base fue lo que hicimos ayer. El voltaje base lo tomamos la información de la descomposición de la red y lo replicamos acá en cada zona. Ahí está, aquí. Después tomó el voltaje. Y después para el cálculo, por ejemplo, de la columna 3, para el cálculo de la corriente. Aquí, esta. Aquí será 100, que es la potencia, dividido por la raíz de 3 y por la tensión base, y ese resultado por 1000. Esta es la expresión. La corriente base en la zona X será la potencia base por el voltaje base en la zona X. ¿Sí? La potencia es común, el voltaje va cambiando según la zona que estemos trabajando. Y ese 100 lo tomó de. Y ese 100, este valor de 100 también es un valor predefinido. Ustedes se lo dan. Si ustedes tienen que calcular, ustedes se lo dan. Ahora, el criterio, entre comillas, si se pudiese hablar así, es que sea una potencia múltiplo de 10. Por tanto, la potencia base puede ser 1 MVA, 10 MVA, 100 MVA. Pero no tiene ninguna relación. Ninguna relación con la red. Ni con el sistema tampoco. Nada. Ahora, si yo trabajo con la ley del mínimo esfuerzo, que también es posible, yo podría elegir la potencia base y no, igual a la potencia del transformador más grande. Por ejemplo, el transformador más grande es este de acá, yo también podría usar como potencia base 75 metros. Pero una cuestión, la potencia base cualquiera que yo use va a darme un cálculo por unidad como resultado distinto, pero al pasar a valores reales son los mismos. Entonces, yo los invito por favor a hacer este ejercicio con otra potencia base. Los cálculos por unidad van a ser distintos, pero el resultado en valores reales debería ser igual. Profesor, Dígame. ¿tiene que ser como mínimo la potencia del transformador más grande? No, aquí fíjate, aquí yo podría usar, por ejemplo, potencia base 10 MVA. Y no pasa nada. La potencia base es Por eso como... acá tenemos 62. Ah. Es más grande la potencia. Claro, pero la condición de definir la potencia base no guarda ninguna relación con la red. Es un valor de referencia. Ahora, como es un valor de referencia, uno puede fijar criterios. Un criterio es que sea múltiplo de 10. 1, 10, 100. Un criterio. Otro criterio, que la potencia base sea la potencia del mayor transformador de la red. Claro. ¿Estamos? Y otro criterio, mira, me gusta el número, no sé, 55. Elijo potencia base 55,55.
¿Por qué? Porque me gusta el 5. Claro, me voy a complicar más por los decimales, pero no hay una regla. ¿Estamos? No hay regla para la potencia base. Equivale a un equivalente unitario. Lo importante es que esta potencia va a originar cálculos en por unidad que si uno usa una potencia distinta, van a dar distinto. Pero cuando yo pase a valores reales, los resultados son siempre los mismos. O debiesen ser los mismos. ¿Sí? ¿Estamos en la hora? Profe, este ejercicio lo podemos terminar el día lunes. Sí, pues tenemos que hacerlo. Ya. ¿Sí? Pero aquí, mira, aquí lo más importante, por eso es que me detuve en esto, porque si ustedes entienden e internalizan esta estrategia, no debiesen tener problemas en el cálculo del problema. La clave está aquí. Dada la red, identificar la zona, y dada la zona, hacer su tabla de verdad. Ahora aquí lo que sí les pido, una sugerencia, es que usen valores distintos, o sea, colores distintos. Si traen la prueba, o si a ustedes les gusta, pero aquí, ¿cuál es el problema que hay? Que ustedes miran, profe, la tontera. Me equivoco en sacar el valor de la celda. Tenía que calcular la corriente por unidad y en vez de calcular la corriente real dividido por la corriente base, me equivoqué y saqué este valor. ¿Estamos? ¿Qué pasa? ¿Estamos? Entonces ahí la idea es que ustedes busquen su propia estrategia para que no se vayan a confundir en el valor que tienen que sacar de esta tabla. Ahora esta tabla, por tanto, tenéis que hacerla lo más grande posible, cosa que no se vayan a confundir. Si ustedes se equivocan en usar un dato, chuta, perdónenme la vida. Perdónenme la vida. O sea, aquí yo no tengo ninguna intención de que a ustedes no les vaya bien, pero desafortunadamente ahí no tengo mucho que hacer, digamos. ¿Estamos? Entonces, ese es un tema que ustedes se ríen, pero es, créanme, más frecuente de lo que yo quisiera este tipo de error. Que es un error únicamente de concentración. Por eso es que en la prueba normalmente yo trato de no hablar, que estén en silencio para que ustedes no se distraigan. Porque uno de repente da una observación, uno lo sacan de la prueba, vuelve y de repente entra mal. Entonces la idea es tratar, digamos, lo posible. Ahora, de aquí en adelante, esto es calle libre. Porque los procedimientos de aquí en adelante son completamente definidos. Aquí no hay que descubrir algo. A mí no tengo que esperar de que las musas bajen y me motiven. Aquí no hay que pensar, no hay que reflexionar, hay que aplicar a lo bestia el procedimiento. Pero el procedimiento se sustenta en que estos cálculos estén correctos. Si esto no está correcto, desafortunadamente estamos complicados. Ya, bien, que tengan un lindo fin de semana. El lunes voy a retomar este ejercicio, pero ya sería bueno si en algún momento de debilidad, ¿cierto? Si pueden leer el desarrollo, sería genial.